conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora ando me siento sola, su amor de día y de noche me acompaña, mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Me prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré, Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, Él conmigo va. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo Amén. menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, Amén. que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo Amén. menos su Aleluya. presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que se quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. A ver, fuerte ese aplauso para el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos viviendo tiempo, hermano, donde necesitamos su presencia. Porque ya la noche está avanzada y se acerca el día.
Hoy es el tiempo donde necesitamos su presencia. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. La noche está avanzada. Oh, pero se acerca el día, dice la Biblia. Y usted sabe de qué día estamos hablando. Estamos hablando del día de que Cristo aparezca en las nubes por su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Le estoy saludando a todos los hermanos y a los amigos en el nombre de Jesús. Y la verdad es una bendición estar en esta mañana para rendirle culto al más grande, al más poderoso, aleluya, al autor de esta salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a orar en esta mañana colocando este servicio en las manos del Señor. Señor Jesús, estamos en esta mañana, Señor Jesús, con el único anhelo, Dios, de rendirte culto, Señor Jesús. Con el único anhelo, Señor, de adorarte, Señor, de bendecirte, Señor Jesús. De decirte, Señor, que no hay otro Dios tan grande como tú, mi Salvador. De decirte, Señor Jesús, que tú eres lo máximo, Padre bendito. Bendice, Señor, en esta mañana este culto, Señor. Toma todo el control, Señor Jesús. Somos tus hijos, Señor Jesús, y hemos venido, Señor, a tributarte alabanza, a tributarte, Señor, gloria, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por esta salvación tan grande, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estoy felicitando de una manera especial a todos los hermanos que se hicieron bautizar ayer en el nombre de Jesús. Créame, hermanos, que este ha sido la mejor decisión que usted ha podido tomar en su vida. Ser bautizado en el nombre más grande que hay. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Todas sus rodillas se tienen que doblegar bajo este nombre, en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y quiero compartirle una lectura para todos los hermanos y todos los hermanos que se hicieron bautizar en el nombre de Jesús. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 6 hasta el verso 9. Gloria al nombre del Señor. Y los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya, y lo seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Vamos a seguir cantándole al Señor. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar Amén. salmos a tu Aleluya. nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva.
salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, 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 a su nombre gloria. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Este es el día que hizo Jehová, hermanos, para que nos gocemos y nos alegremos en él. Gloria al Señor, en desierto y soledad, sin ventana de oscuridad. Gloria al Señor. Gloria al Señor, si por gracia lo da de mí, si me siento paz, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, más que solo no lo brilla, paz en pelota.
Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. Vamos a recolectar, a recolectar la ofrenda. Voy a pedir el favor ante el hermano llevarlo. Señor, låt mig vägna vår ningún otro Dios, pero a vos, Señor, låt mig adora vos, ningún cosa komma, pero a vos. Låt mig nå till otro ídolo av trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Låt mig nå till otro ídolo av trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Ídolo av trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. No miro ti otro ídolo av trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos. De mi casa, importa abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spirito, vini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos vida, oh por siempre, nos está llamando, enciende candela y vini, nuevo pueblo, nos entregamos y nos adornamos vida, oh por siempre, oh está llamando,
podemos imitar. Mi Pablo y mi hermano consejero, lo quiero de verdad, de él he aprendido tanto, un abrazo le quiero algún día dar. Pablo, hombre rebelde, no podía aceptar que Jesucristo es la respuesta para este mundo que se muere en la maldad y que Dios ama a los hombres y los quiere rescatar. Pero un encuentro con Dios de inmediato lo hizo cambiar. Con lágrimas en los ojos, maestro, ¿en qué te puedo ayudar? Y desde entonces comprendió que Jesús es el camino y la verdad. Yo le aconsejo, mi amigo, las pruebas usted puede soportar. Para ser piedra preciosa, por el fuego debemos pasar. Cuando yo era barro, mi alfarero muchas veces me tuvo que amasar, hasta lograr hacer una vasija que la sed pudiera calmar con el agua que habría de guardar. Lo mismo hizo el carpintero. Madera de acacia escogió, con martillo y conformó un cuchillo con un martillo en sus manos, pero no se conformó. Luego pasé al herrero con martillo en mano y fuego ardiente, allí me recibió. Como en sala de cirugía en una mesa me extendió y empezó a darme tan duro y a pasarme por el fuego hasta que su propósito logró. Pero tampoco ese se conformó. Así que con gran esperanza en manos del orfebre me dejó. Esta es una piedra preciosa, trabajarla quiero yo, que brille como una estrella y su luz sea de bendición, porque los tiempos están difíciles y debe estar llena del poder de Dios, para anunciar al mundo que Cristo es la solución, que aunque se derramen las 7 copas de la ira de Dios, que en Apocalipsis describió, nosotros los del sello de Jesucristo, los hijos de Dios, confiados en sus promesas, podemos estar diciendo: santo, santo a nuestro Dios, el Todopoderoso, el que en la cruz murió. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Cristo viene. Preparado, iglesia, preparado, pueblo de Dios. Cristo te ama y Él es la salvación. Gloria al Señor. Jesucristo es la respuesta para este mundo perdido. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En Él hallamos salvación y vida eterna. Vamos a seguir cantándole al Señor. Elías oraba. Gloria al Señor, hermano. Yo le invito a que bata sus manos y exalte al Señor con todo su corazón. Grandes cosas vienen para cada uno de nosotros en la medida en que nosotros alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Oh, poderoso. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo y
sentir el poder de Dios manifestado. Olvídate de tus problemas y deja lo que está pasando. Olvídate de tus problemas y deja lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca. Y verás como el poder viene y te toca. Y verás como el poder viene y te toca, te toca, te toca, te toca, 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 toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó. El de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó. El de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre Jesús. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, aleluya. Esa montaña Gloria a Dios. se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Ese problema se moverá. Aleluya. Porque tenemos a Jesús de Nazaret. Al Dios Todopoderoso. Aleluya. Al que le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Esa montaña se moverá.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Esa montaña se moverá. Amén. Hermano, en el nombre de Jesús, ese problema se tiene que mover. Qué bueno que usted y yo podamos entender que en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Hermano, eso no es de la antigüedad. Eso es algo de ayer, de hoy y para siempre. En el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. Amén. Su nombre tiene poder. El suyo y el mío no pasa nada al pronunciarlo. Pero cuando usted pronuncia su nombre con poder, déjeme decirle, hermano, algo diferente sucede. Gloria al Señor. Es que este es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. El nombre de Jesús, nombre ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre sobre todo nombre. Amén. La Biblia bien lo aclara cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué bueno que eso nunca se nos olvide, hermano. Que usted y yo podamos entenderlo. Este es el nombre sobre todo nombre. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos en el nombre de Jesús. La mañana está fría, pero aquí sentimos el calor del Espíritu Santo. Amén. Un poco extraño ver a Aruba así, pero aquí estamos nosotros en el mismo ambiente y en el mismo gozo del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Damos la bienvenida a Tila también. Bienvenido en el nombre de Jesús. Nos alegra tenerle aquí con nosotros. Y a todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos, a quienes nos siguen vía YouTube, vía Facebook, también un saludo para ellos en el nombre de Jesús. Qué bendición tan grande. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, tengan la bondad. Primer libro de Corintios. Primer libro de Corintios, capítulo 15. Amén. Gloria al Señor. Pueden también leer aquí en las pantallas. Los amigos podrán leer también lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este pasaje. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 3. Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hemos venido en estos días, hermanos. He venido tocando unos temas que tienen que ver con la obra de Cristo en el Calvario. Hemos hablado de la resurrección de Cristo y yo quisiera hoy seguir hablando de la resurrección de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana estábamos en el culto empapiamiento hablando sobre 3 aspectos que hizo Dios por nosotros en la cruz del Calvario. Número 1, se identificó con nosotros. Número 2, nos perdonó. Y número 3, nos dio libertad. Así que, hermanos, esto que estamos hablando es importantísimo. Yo le diría a ustedes que están aquí, a los que nos escuchan vía YouTube y vía Facebook, es bien importante comprender lo que Cristo hizo en el Calvario y lo que significó la resurrección de Cristo. Hermanos, esto es tan importante que cuando usted lo comprende, usted va a entender qué es la salvación. Usted va a entender qué significa ser cristiano. Usted va a entender por qué hacemos lo que hacemos. Usted va a comprender por qué nosotros somos una iglesia que adora a Dios como lo adora. Usted va a comprender por qué renunciamos a muchas cosas de la vida por amor a Cristo. Amén. Cuando usted entiende lo que pasó en el Calvario, cuando usted entiende la resurrección de Cristo, usted entenderá, wow, es que nosotros tenemos esperanza. Cuando uno entiende la resurrección de Cristo, hermano, uno anhela estar con Dios en el cielo. Así que esto es muy importante comprenderlo. Y no solo saber, Cristo murió y resucitó. Amén. El pasaje que leemos, 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo nos está hablando de la resurrección de Cristo y la explicación que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto. Así que, hermano, la iglesia en Corinto tenía algunos problemas en cuanto a la resurrección de los muertos. Y yo quiero que usted logre comprender esto. Ellos no tenían problema en entender que Cristo había resucitado. Ellos lo entendieron y ellos sabían, Él es Dios manifestado en carne. Pero los cristianos de Corinto tenían un problema, llamémoslo así, para entender la resurrección de los muertos. ¿De dónde venía ese problema? Es que los cristianos de Corinto habían sido influenciados por los griegos. Y para los griegos el cuerpo era malo. Así que, como para los griegos el cuerpo era malo, cuando en Corinto se hablaba de la resurrección de los muertos, entonces ellos decían, o sea que nos morimos y nos libramos de este cuerpo malo. Y después vamos a resucitar otra vez a un cuerpo malo. Así que ellos tenían, ese era el problema que tenían en Corinto, que a ellos les costaba entender qué pasaba ahí. Entonces el apóstol Pablo se preocupa por escribirle a los cristianos de Corinto la resurrección de Cristo.
Se preocupa por explicarles que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Amén. Y se preocupó por explicarles que nosotros resucitaremos en cuerpos transformados. Amén. En el cuerpo nuestro, pero transformados. Ya no el cuerpo de pecado, ni el cuerpo de dolor, ni el cuerpo de sufrimiento. Hermano, ya no en esa condición antigua. Así que Pablo se preocupa por explicarles todo eso. Y se preocupa por explicarles la bendición de ser parte de los que van a resucitar con Cristo. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que, hermanos, y Pablo, al ver a los cristianos en Corinto que habían sido influenciados por los griegos, es por eso que en el versículo 33 Pablo les advierte sobre las conversaciones que destruyen. Verso 33, Primera de Corintios. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que en Corinto había un continuo hablar acerca de que los griegos, de la influencia que los griegos les habían dejado en cuanto a la resurrección, y eso tenía confundidos a muchos cristianos en Corinto. Amén. Pero hoy vamos a hablar de eso, hermanos, y déjeme decirle, esto es importantísimo, que cada cristiano lo pueda comprender. Esto es de vital importancia, hermanos, comprender la doctrina de la resurrección de Jesucristo. Amén. Y déjeme decírselo, es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Fundamental de la fe cristiana. Amén. Gloria al Señor. Los versículos que estábamos leyendo, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, escuchen esto, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Así que Pablo les dice a los creyentes en Corinto, ustedes, hermanos, lo que les he declarado, el evangelio que les he predicado, que ustedes recibieron, pero que también perseveran en él, por el cual asimismo, escuchen esto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero si ustedes no retienen la palabra, les explicó Pablo, ¿son qué? Han creído en vano. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, qué bueno que usted entienda algo en esta mañana, y amigos y quienes nos escuchan a través de los medios vía online. Yo quiero decirle algo y es importante que lo entienda. Nadie será salvo si no acepta el evangelio. Yo quiero que usted comprenda esto muy bien. Nadie será salvo si no acepta el evangelio. Es que yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios y yo creo en ese Dios, pero yo no voy a ninguna parte, yo no sigo lo que me enseña la palabra de Dios, yo no guardo los preceptos, yo creo en Dios. Yo le quiero decir algo a toda persona que me escucha en esta mañana. Nadie será salvo si no cree en el evangelio. Amén. Si el ser humano no acepta el evangelio, no será salvo. Amén. Y esto es importante que lo entienda el niño, el joven, el hermano, la hermana, la visita que está aquí con nosotros. Si alguien no acepta el evangelio, no será salvo. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Así que, hermanos, esto es fundamental de nuestra vida. Y yo quiero decirle, hermano, el evangelio es la vida.
la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí está encerrado el Evangelio, lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y la resurrección de Cristo. Amén. Así que si alguien dice, yo creo en Dios, pero no creo en la muerte de Jesús, o no creo que resucitó, hermano, la fe es vana. Amén. Ha creído en vano. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Y yo quiero decirle algo en esta mañana que es importante que usted lo entienda. Hay personas de poca creencia en la palabra de Dios. Así que hay gente que a usted le dice, yo creo en Dios, pero yo no creo lo que dice la Biblia. El problema es que lo que dice la Biblia es lo que Dios dijo. Amén. Y quiero decirles algo. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo fue anunciada en la Biblia por Isaías 700 años antes de Cristo. Pero no solo por Isaías, por los profetas antiguos. Esos profetas no conocieron a Jesús. Le estoy hablando, Isaías habló 700 años antes de Cristo. Habló de que Cristo, de que Dios se haría hombre. Y empezó a contar cómo se haría hombre, una virgen. Así que, escúcheme esto. Isaías dijo, una mujer virgen que no conoce varón, quedará en embarazo en estado, y ella dará a luz un hijo, y ese niño será el Salvador, y esa mujer la llamarán bienaventurada, y ese niño será así, vendrá de la familia tal. Hermano, 700 años antes estaban anunciando de qué familia vendría, en qué parte nacería, en qué ciudad nacería, en qué región del mundo nacería, y cómo iba a ser el nacimiento y de qué familia vendría. Gloria al nombre de Jesús. Pero no solo Isaías, eso también lo anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Anunciaron cómo vendría Cristo. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, efectivamente así vino Cristo, así nació Cristo y así se desarrolló la vida de Él. Así que muchos que no creen en la palabra de Dios y en la vida de Jesús y en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús, se llevan con la tremenda noticia de que su muerte, hermanos, se dio, su nacimiento, su vida y su muerte y su resurrección se dio acorde a las Escrituras. Amén. Amén. Escúchelo una vez más. Su vida, su muerte y su resurrección se dio acorde a lo que está aquí. Alguien puede decir gloria a Dios por ello. Amén. Así que Pablo está diciendo, Él murió conforme a las Escrituras. Amén. Hermano, Él murió conforme a las Escrituras. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Él murió conforme a las Escrituras. Pablo les está contando a los cristianos en Corinto para que ellos puedan fortalecer su fe y su conocimiento de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Y hermanos, la resurrección de Cristo
Es lo que hace la diferencia de nuestra creencia a la creencia de otros movimientos religiosos del mundo. Y yo le repito esto. Estamos haciendo traducción esta mañana, así que me toca, voy a irme despacio y que también no se me olvide, ¿no? Hermanos, la resurrección de Cristo, y yo quiero que usted esto lo entienda muy bien, hace la diferencia entre nosotros y cualquier sistema de fe del mundo. Eso es lo que nos hace diferentes. Amén. Esto es lo que nos hace diferentes. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, todos los que fundaron religiones en el mundo, todos, Buda, Lao Tse, Siddhartha Gautama, el Mahatma Gandhi y todos, Mahoma, todas las religiones, le estoy hablando de las religiones principales del mundo, porque en el mundo hay muchos sistemas de creencia, pero al menos hay unas 3, 4 que son las principales del mundo. Le quiero decir, todos sus líderes yacen en la tumba. Así que cuando visitan la tumba de Mahoma, le dicen que nació en el año 1500 tal y que estuvo en la Meca y que fue a tal lugar, pero murió. Cuando visitas la tumba de Buda, te van a decir lo mismo. Cuando visitas la tumba de Lao Tse y de los otros, del Mahatma Gandhi y de otros hombres en la historia de los seres humanos, te vas a encontrar, todos yacen en la tumba. Pero ahí se quedaron. Pero cuando la persona, si usted va al Medio Oriente, a Israel, y visita la tumba de Jesús, hay una inscripción. Amén. Hay una inscripción que dice: no está aquí, ha resucitado. Amén. Aleluya. Y hermanos, usted sabe cuántos hombres, le decían estos días, han tratado de buscar la manera de tumbar la veracidad de la resurrección de Jesús. Mire, eso han invertido y han buscado maneras para decir Él no resucitó. Pero todas las teorías se han quedado en teorías. Porque hay al menos 2 cosas que no logran explicar y que ahí se quedan: la tumba vacía y el cuerpo. Y cuando ellos sustentaban eso, y esto es importante que usted lo entienda, hermanos, ellos decían es que sus discípulos se robaron el cuerpo. Pero en ese entonces era muy difícil que a una guardia romana y unos discípulos llorando, desanimados, se fueran a poder robar el cuerpo ante la guardia romana de él. Pero si se lo hubieran robado, ¿a dónde llevaron el cuerpo? Y escuche esto, hermano, y han buscado toda clase de teorías, pero para dolor de ellos y pesar de ellos, la muerte de Jesús estaba anunciada desde los profetas antiguos. La resurrección de Jesús estaba anunciada desde los profetas antiguos, y como se anunció, se cumplió según las escrituras. Alguien que diga gloria a Dios. Hermanos, si no cree el ser humano en el evangelio,
se lo repito, no tienes salvación. Pastor, es que yo creo en Dios, pero si no sigues el evangelio, no tienes salvación. Es que yo soy devoto de tal persona, si no sigues el evangelio, no hay salvación. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el evangelio, esto es importante que lo entienda cada persona, es la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo. Y el apóstol dijo, para salvar a los pecadores. Y luego se señaló a sí mismo y dijo, de los cuales yo soy el primero. Amén. ¿Y cuántos aquí siguen a Pablo? ¿Cuántos aquí tienen que decir como dijo Pablo, y yo también? Amén. Así que no solo Pablo era pecador, todos nosotros pecadores también. Pero hermano, eso es el evangelio, la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Gloria al Señor. El evangelio es el anuncio de la manifestación de Dios en carne en este mundo. Como lo dice Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente todos, bueno, se nos apagaron las pantallas hoy. Es la lluvia que afectó algún circuito. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano, ese es el evangelio, el anuncio de que el Dios del cielo se hizo hombre. Amén. Y eso a usted y a mí debe inspirarnos. Porque hermano, ninguna creencia antigua de las religiones antiguas podía comprender que Dios se haga hombre para salvar a los pecadores. Imposible. Pues eso hizo Dios por nosotros. Amén, hermano. Alguien que diga gloria a Dios. Iglesia, el evangelio es la enseñanza del inmenso amor de Dios. Alguien puede decir amén. Pero también déjeme decirle algo, esto va más allá. No solo es mostrar el amor de Dios. El evangelio es mostrar el amor de Dios, pero también cambiar la condición de la vida y la dirección de los hombres perdidos. Amén. Así que si usted necesita entender el evangelio, necesitará entender que el evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo y lo hizo por amor a nosotros, pero también para cambiar su vida y mi vida. Hermanos, hay personas muy religiosas, pero no obedecen la palabra. Así que ellos han entendido el amor de Dios, sí, pero no están dispuestos a obedecer a ese Dios. Usted se encuentra personas que dicen, yo creo en Dios, yo soy devoto de Dios. Uf, Diosito lindo. Sí, yo he escuchado gente que dice, Chuchito lindo. Pero ellos no obedecen a Dios. Hermano, y el evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mostró su amor por ellos, pero también para cambiar la vida de los pecadores. Amén. Y si alguien no cambia su vida, si no nace de nuevo, la Biblia dice, no entrará al reino de los cielos. No es que yo tengo la Biblia, sí, pero si no la obedeces. Es que en mi casa la tenemos abierta en el Salmo 91, sí, pero si no la obedeces. Amén. No es que yo creo en Dios, necesitas obedecer a lo que dice Dios.
Amén. Y no como nosotros lo decimos, como Él lo dice. Alguien puede decir gloria a Dios. Hermanos, el evangelio es diferente a todos los sistemas de predicación del mundo. Amén. Amén. ¿Están aquí conmigo? El evangelio, hermano, es diferente a todos los sistemas de fe del mundo. El cristianismo es el único mensaje, y esto debemos tratar de aprenderlo. El cristianismo es el único mensaje, hermano, que presenta a quien es su redentor, dando la vida por los perdidos. Yo quiero repetirle eso. El evangelio es el único, hermano, y el cristianismo es el único que presenta a su rey, a su señor, dando la vida por sus seguidores. Nadie más, hermano, nadie más. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, wow, hermano, eso no lo hace, eso no lo presenta sino el evangelio de Jesucristo. Es que uno, hermano, uno hace algo por quien ama, por quien es mi familia. Amén. Por quien yo le he podido hacer algo importante, pero no por los enemigos. Pero eso solo lo cuenta el evangelio, que Dios mostró su amor dando su vida por los que estaban perdidos. Amén. Los que eran sus enemigos, porque el pecado nos hizo enemigos de Dios. Amén. Así que aquí están todos los enemigos de Dios. Ya no se escuchan amenes. Quedo callada. No. Enemigos de Dios todos. Pero Él vino y dijo: mi enemiga, mi enemiga, mi enemiga, mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo, mis enemigos, todos mis enemigos. Pero no se preocupen, yo voy a tomar su lugar en la cruz del Calvario para que ustedes tengan vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, entender el evangelio es algo glorioso. Vuelvo y le digo lo que muchas veces hemos dicho. La gente dice: ¿y otra vez vas a culto? Sí. ¿Y otra vez vas a cantar? Sí. Mire, hay hermanos que con lágrimas en los ojos me dicen: pastor, déjeme quedar al otro culto. Esta mañana habían otro hermano: pastor, déjeme quedar al otro culto. Pastor, es que hay sillas. Sí, pero debemos de guardar lo que tenemos organizado. Y créame que nos hacen falta ellos, sí. Pero lo que pasa, hermanos, es que es importante cuidar el protocolo que estamos guardando. Pero la gente no entiende eso. Otra vez culto. ¿Tú lloras? ¿Cómo así? Tú lloras porque quieres quedarte en un culto y te puedes ir a la casa a dormir. Yo no te entiendo. Es que esto no lo entiende la gente. Si no entiende la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero cuando usted la entienda, usted llorará por estar a los pies de Jesús. Usted llorará por querer venir aquí, hermano. Usted correrá. Hay gente que piensa es que el pastor lo obliga. No, nosotros no obligamos a nadie. Es que a usted el pastor lo obliga. Y hay gente que llega aquí a veces pues, y me miran así. Porque hay gente que dice:
ese pastor los obliga. Yo es que no le voy a dar, no le voy a dar oportunidad. Una hermana alguna vez vino a un culto por primera vez y me miraba de arriba abajo. Ella todavía no era de la iglesia. Me miraba de arriba abajo. Como cuando le dijeron a Pablo, es como chiquitico, pero como que habla duro, pero es como chiquitico. Ella como que decía, ¿será que sí? No parece. Hermano, cuando la gente no entiende esto, ellos piensan que los obligan. Pero cuando uno logra entender que esto no es un cuento, que esto no es una historia, sino que está demostrado y está comprobado, y nosotros lo hemos vivido en nuestra vida, y que esto impactó nuestra vida, a usted no hay que obligarle. Usted dice, yo quiero ir, yo quiero arrodillarme, yo quiero pedir perdón, yo quiero que tengan misericordia de mí. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que, hermanos, eso era lo que Pablo le estaba contando a los cristianos en Corinto. Y déjeme decirle, el cristianismo es distinto a todo. Así que si usted dice, hay personas que le dicen a usted, no, pero los que siguen el Islam también creen en Dios, creen en Alá. Le voy a decir, esto es diferente, hermano. Ya le dije que el cristianismo es el único que presenta al Rey de Reyes dando su vida por los esclavos y los pecadores. Eso no lo hace ningún rey. Es más, los reyes no se juntan a comer, ni a vivir, ni a estar cerca a los plebeyos. Para ellos los plebeyos son otra cosa. Pero nuestro rey, por eso lo acusaron. Por eso acusaron a Jesús. ¿Quién es este que con pecadores come y que anda en medio de pecadores? Hermano, esto hace diferente al cristianismo, pero escúcheme algo más, hermano. Déjeme decirle algo, hermanos, en el Islam, el que su Dios se acerque a aquellos que lo siguen es una humillación. Ellos no lo conciben así. Así que ellos dicen que Él es tan grande y tan sublime que no se puede acercar a los seres humanos. Escúcheme esto, hermano, que en el Islam ellos dicen que Alá dé la vida por los pecadores y por los indignos y por los impuros. No, a ellos hay que matarlos. Así que yo quiero que usted me entienda esto, hermano. Hay una gran diferencia. Y no todos tienen un pensamiento extremista. No todos ellos tienen un pensamiento extremista. Pero quiero que entienda la gran diferencia que hay entre la visión que ellos tienen de Alá hacia sus seguidores y la visión que presenta el Evangelio que Cristo tiene de nosotros, sus hijos y su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el Evangelio Dios se hace hombre y da su vida por nosotros. Eso es una gran diferencia. Diga gloria a Dios. En el Islam eso es humillación. En el Evangelio usted sabe que tiene salvación. En el Islam no. Una persona que sigue el Islam nunca está seguro de su salvación. Ellos dicen, si Alá lo quiere al final. Si Alá lo quiere al final. Si Alá lo desea al final, tendremos salvación. Si Alá así lo acepta al final, tendremos salvación. Pero hermano, en nuestro Evangelio y en nuestro Dios y con nuestro Señor, el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. En el Evangelio, hermano, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. El que en Él cree será salvo.
pero el que no cree será condenado. Hay una gran diferencia, hermanos. Por eso cuando usted a alguien le diga, es que es lo mismo, no es lo mismo, hermanos. Usted necesita, y por eso he querido todos estos días y en estas enseñanzas tratar de mostrarle una diferencia profunda y que su fe se afiance en Dios. Amén, amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Escuchen esto, hermano. En el Evangelio se muestra la gracia de Dios. Y la gracia no la da ningún rey, ni la concede nadie a quienes ellos consideraban dioses, porque la gracia es un favor inmerecido. Así que la ley de la gracia, digámoslo así, ella dicta, es hacerle el favor a alguien que no lo merece. Pero eso no está en la mente de ningún ser humano, ni de ningún líder, ni de ningún religioso. ¿Por qué le dan trabajo a una persona? ¿Por qué? Porque aporta y reúne condiciones para poder trabajar. Así que la ley normal es, te doy trabajo porque tú me aportas. Te ayudo porque tú me ayudas. Te voy a extender la mano porque tú eres importante. Pero en Dios, en el único Dios, hermano, por eso es que esto es lo que hace que el Evangelio sea diferente. Porque el Evangelio presenta a Dios dando de su gracia. Y gracia es salvar a Kiano aunque no lo merezca. Salvar a Miguel aunque no lo merezca. Salvar a Gloria aunque no lo merezca. Salvar a William aunque sea mi enemigo. Hermano, eso es gracia. Y esto es lo que hace el Evangelio diferente. Hermano, usted tiene seguridad de salvación por la gracia de Dios. Alguien puede decir gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Pablo está hablando dando la explicación de que Cristo resucitó, yo quiero que usted entienda esto, hermano. Pablo se atrevió a presentar las pruebas. Si el hermano aquí es culpable, si él es culpable, tenemos que llamar a los testigos, ¿verdad que sí? Vengan para acá los testigos, vamos a ir al tribunal y vamos a acusarlo a él de lo que dicen que él cometió. Así que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo empezó a explicarles la resurrección y empezó a darles testigos de la resurrección. Amén. Así que en Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. Están aquí conmigo, ¿verdad que sí? Déjeme que me vaya muy despacio, hermanos, porque es importante que todos los que están aquí podamos entender esto. Y yo quiero decirle algo que se lo voy a decir en un momento, pero lo voy a anticipar un poquito. El Evangelio no vino para dar consolación, aunque trae consolación, pero el Evangelio no fue dado para dar consolación. El Evangelio vino a traer salvación. Así que el mundo está confundido. Es más, en muchas iglesias el mensaje diario es consolación. Pero el Evangelio no fue para dar consolación al hombre, era para darle salvación. Así que hay gente que quiere seguir a Dios si me va bien. Y el Evangelio no es para que te vaya bien. El Evangelio es para que seas salvo. Amén, amén.
Hermano, es que en tal lugar predican bonito porque te están consolando. Pero el mensaje del evangelio no es para consolarte. El mensaje del evangelio es para que seas salvo y para enseñarte el camino para llegar a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Amén. Hermanos, Pablo entonces empieza a contar, y en el versículo 4 de Primera de Corintios 15, Pablo quiere dejarnos saber los testigos de la resurrección de Cristo, y empieza a citarlos. ¿Sabe por qué Pablo empieza a citarlos? Para que la gente en Corinto entendiera la resurrección. Es que no es que nos lo contaron. Y hermano, esto es una prueba interesantísima. Y yo le quiero decir algo, y yo quiero que usted comprenda algo esta mañana. La gente que ha atacado la resurrección de Cristo han hecho todas las investigaciones para tratar de mirar si lo que Pablo escribió aquí de verdad fue así. Así que se remontaron a las familias de la época, se remontaron a los nombres de la época, se remontaron a los apellidos de la época para ver si lo que Pablo habla acá de verdad existieron, si está registrado en la historia de las crónicas antiguas y de los historiadores antiguos, si habían esos nombres, si efectivamente existían esos apellidos, si efectivamente esas personas sí vivieron y cuando se fueron allá efectivamente. Así que Pablo presentó las pruebas ante el tribunal y empezó a decir: y que fue sepultado, verso 4, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Escuche, y que apareció a Cefas. ¿Sabe quién era Cefas? Pedro. Así que él dijo: Pedro es un testigo de la resurrección de Cristo. Pero luego dijo: y se le apareció a los 12. Los 12 eran testigos de la resurrección de Cristo. Y escuchen esto, lo que Pablo estaba haciendo era diciéndoles: si quieren, llámenlos. Si quieren, pregunten por ellos, porque de ellos todavía vivían. Así que les digo, si quieren, pregúnteles a ellos. Pero luego sigue Pablo diciendo: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y de último me apareció a mí. ¿Sabe por qué cita a Pedro? Porque Pedro le había dado la espalda a Jesús. Así que Pedro lo negó. Cuando Pedro, antes de que lo llevaran a la cruz, ya lo había negado 3 veces. Y después de que Jesús murió, imagínense, Pedro se fue a pescar y dijo: no, si lo negué antes de que muriese, y ya se murió, ya esto se acabó. Y se volvió a pescar Pedro. Pero algo sucedió en Pedro, hermanos. Aleluya. Que después de que se había retirado y había vuelto a su oficio inicial, se levantó a predicar el evangelio de Jesús y lo llevó por diferentes lugares y fue testigo y murió como mártir. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Sabe por qué Pablo presenta a Pedro? Porque él había negado a Jesús. Pero ¿qué hizo que Pedro cambiara totalmente? Que tuvo un encuentro con el resucitado. Así que Pedro, cuando se volvió a las redes,
Jesús se acercó allá a la orilla, estaban ya pescando otra vez. Y cuando lo estaban ahí pescando, le dijeron: Pedro, mira quién viene ahí. Y cuando lo miraron, cuando él lo vio, Pedro se tiró al agua y se llevó la experiencia con Jesús. Esa experiencia con el resucitado, con Jesús resucitado, cambió la vida de Pedro. Ya no era el hombre que lo negaba, ni que se avergonzaba, ni que le daba miedo. Predicó el evangelio y le dijeron: Pedro, no prediques en ese nombre. Pero como él había resucitado y como Pedro lo vio resucitado, entonces Pedro dijo: no, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, te matamos por eso. No hay problema. Solo les pido un favor: no me maten igual que a él. Uno que primero lo niega y que se esconde y que huye y que se avergüenza de él, pero cuando se encontró con Jesús resucitado, a Pedro le dijeron: no hables en ese nombre, y él dijo: yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, te matamos, pero hágame un favor, máteme con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como murió él. Yo ya entendí quién es él. Él murió y él resucitó. Él es Dios. Yo muero, pero no como él. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que Pedro tuvo una experiencia con el resucitado. ¿Sabe por qué todos los 12 apóstoles que habían dado, el uno lo negó, el otro dijo: hasta que yo no meta mis dedos allá en las heridas, yo no creo en él? El otro por allá, hermano, estaba cambiándolo. El otro había vuelto al negocio de los impuestos y otros estaban por allá. Pero ¿qué hizo que esos hombres, después de que se encontraron con Jesús o después de su muerte, qué los hizo que salieran a predicar como predicaron y llevaran el mensaje como lo llevaron? Es que se habían encontrado con Jesús. Aleluya. Él les apareció en el camino. Él entró donde estaban reunidos. Hermano, la experiencia con Jesús resucitado hizo que todos ellos ofrendaran su vida para Dios. Es que cuando una persona se encuentra con Jesús y entiende lo que él hizo, hermano, la vida para él ocupa un segundo lugar. Las cosas materiales ocupan un segundo lugar. Para él ahora dirá, como dijo Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo. Wow. Hay una renuncia, hermanos. Si usted todavía hay cosas que no ha podido renunciar, es porque no ha tenido todavía un encuentro y no ha entendido lo que Jesús hizo, hermanos. Pero cuando uno entiende lo que Jesús hizo, hermano, usted tira sus rodillas al altar. Hermano, usted entrega con todo. Usted ofrece su vida y usted dirá: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y si muero, gano. Si yo me muero, gano. Eso no lo entiende alguien, hermano, si no ha tenido un encuentro con Jesús. Si usted no logra tener un encuentro con Jesús, usted pensará que si sacrifica 5 florines, no, es que me entregué. Si usted le dicen que hay que dejar esto, usted dirá: no, pero ¿cómo? Por eso nos predicaban el domingo del encuentro. Porque una persona, cuando tiene un encuentro con Él, la vida es otra. Cuando tú te encuentras con Jesús, hermano y hermana y amigo, eso le pasó a ellos allá. Y Pablo citó a los 500
citó a los 12 y luego se citó a él y dijo: y le voy a decir una cosa, y a mí también me apareció, por eso es que ahora hablo de él. ¿Y sabe qué estaba diciendo Pablo? Cuando él se citó a sí mismo, él dijo: los que no conozcan mi historia, que pregunten de mi historia. Yo era el que mataba a los cristianos. Yo fui el que hice que los gobernantes organizaran leyes para que los mataran a ellos. ¿Ustedes creen que si yo no me hubiera encontrado con Jesús resucitado en el camino cuando yo iba a Damasco, estaría aplicándome las mismas leyes contra mí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo mismo que yo dije que les hicieran a ellos, ahora que me lo hagan a mí, y estoy dispuesto a morir por él. ¿Saben por qué? Porque me lo encontré. No es que me lo contaron. Yo no lo tuve cerca, ni tuve experiencias con él en vida. Pero cuando él murió y resucitó, se me apareció en el camino. Y no me lo contaron, lo viví yo. Me encontré con Jesús resucitado. Y cuando le pregunté: ¿quién eres?, él me contestó y me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablo. Y te aconsejo que no me persigas. Y sabe, hermano, le voy a poner un ejemplo. Por eso Pablo se puso de ejemplo él. Y si quiere, pregúntenme a mí. Y si tienen dudas ustedes de que Jesús resucitó, vayan y pregúntenle a los líderes religiosos quién era Saulo de Tarso y qué hacía, y cómo tomaba la espada, y cómo tomaba la piedra, y cómo se iba con la guardia para matar cristianos. Pero ahora yo, que mataba cristianos, ahora soy cristiano. Ahora soy testigo de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Yo ahora soy testigo de ella. Hermanos, eso es como si tomáramos al verdugo, al que corta cabezas en el tiempo antiguo. Ese era Pablo. Él era el que cortaba las cabezas, él era el verdugo. Déjeme, se lo traigo como ejemplo, no que lo hiciera, sino que eso es como decirle al verdugo: tú que cortas cabezas, pero te encontraste con Jesús y ahora él dice: yo pongo mi cabeza. Usted sabe lo que el verdugo había visto en los que ponían la cabeza ahí, pero ahora él iba a poner la suya. Es un ejemplo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Pablo se encontró con el Cristo resucitado. Hermano, la resurrección de Cristo cambió la historia. Y eso hizo que esos hombres que, hermanos, le negaron, huyeron, hermano, ahora estaban dispuestos a dar la vida por Cristo. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? ¿Sabe por qué aquí nos quedamos? ¿Sabe por qué estamos dispuestos a dejar lo que sea y dejar lo que tengamos y renunciar? Y no nos duele nada, porque nos encontramos, hermano, con Jesucristo. No nos lo contaron, lo hemos vivido. Aleluya, aleluya, aleluya. Diga gloria a Dios. Aleluya. Ese encuentro con Jesús, hermano, ese encuentro con Jesús cambió su vida y cambió mi vida. Pero la resurrección de Cristo, Pablo le explica a los cristianos en Corinto y les dijo: pero eso no es todo. Si Cristo no hubiera resucitado, su fe es vana. Si Cristo no hubiera resucitado, el evangelio no tiene sentido.
Mire la forma en que Pablo habla tan categóricamente. Porque él se había encontrado con Jesús y él dijo, es que lo que le da la fuerza al evangelio y lo que hace que el cristianismo no pueda ser tumbado y en lo que se apoya el cristianismo y la esperanza del cristianismo es que Jesucristo resucitó y su victoria es nuestra victoria, su resurrección es nuestra resurrección de entre los muertos. Hermano, yo quiero decirle, la resurrección de Cristo nos trajo a nosotros esperanza. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano. Su fe no es vana, hermano. Usted que camina con Cristo, usted no está perdiendo el tiempo. Usted que ayer se bautizó, usted no perdió el tiempo nunca. Ayer hiciste perdóneme que se lo diga así. Ayer usted hizo el mejor negocio de la vida. Aunque tus amigos te digan que ¿qué? No. La resurrección de Cristo a él le garantiza que si Dios viene y él está con vida, será arrebatado para estar con él. Pero si Cristo viene y él ha muerto o alguno de nosotros hemos muerto, la tierra tendrá que abrirse, el sepulcro tendrá que abrirse, el cuerpo tendrá que reincorporarse y nos levantaremos para estar con el Señor, aleluya, por toda la eternidad. Hermano, ser cristiano, esto es lo más grande que existe, aleluya. El negocio que Keanu firmó ayer fue el mejor negocio de su vida. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, lo que firmaron ayer los hermanos, el mundo no lo entiende, pero ellos hicieron un pacto con el Dios del cielo. Él les está diciendo: mi resurrección es su vida. El mundo no lo entiende, pero hermano, lo que ellos ayer plasmaron en ese bautismo, aceptando a Jesucristo como su Salvador, yo le quiero decir, usted ni siquiera alcanzamos a dimensionarlo. Ni siquiera nosotros. Por eso Pablo, hermano, este hombre que habló dijo, es que yo sé hermano, él era un hombre importante, tenía seguidores con él, le mandaban la guardia con él, se quedaba en los mejores lugares, lo recibían los hombres más importantes. Pablo dice en los eruditos que tenía al menos 3 carreras profesionales. Para uno cambiar todo eso y estar dispuesto a morir por Cristo, es porque se encontró con Él y se dio cuenta que vivir con Él y morir con Él es lo más grande que existe. Aleluya. Iglesia, hermanos que están aquí, quienes me escuchan a través de los medios, vivir con Cristo y morir con Cristo, esto es ganancia, hermanos. Oh, hermano, que nadie te arranque tu fe. Tu fe no se negocia, no se cambia, no se vende. Tu fe en Dios es lo más grande que tienes. Oh, aleluya, aleluya. Alguien que alabe a Dios en esta mañana. Alguien que lo bendiga un momento, hermanos. Aleluya, aleluya. 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 Oh, ten cuidado con tu fe. Ten cuidado con lo que tienes. Por eso la Biblia dice que los ángeles anhelan mirar
ellos anhelan lo que tú tienes. Nosotros a veces no lo entendemos. Los ángeles anhelan tu lugar y lo que tú tienes. El haber aceptado a Cristo, hermano, te dio la inscripción de ser hijo de Dios y estarás con Él por la eternidad. Y lo que nos espera, hermano, yo le quiero decir, hermano, en el cielo lo que nos espera es algo grande. La gente a veces piensa que es que en el cielo vamos a ser como robots, ahí, que así, que así. No. Eso es mejor que acá. Eso allá es mejor que acá, hermano. Y lo que a usted le gusta aquí, lo que va a ver allá es glorioso, hermano. Y tener a Dios con nosotros es glorioso. Y le quiero decir, y servir a Dios, ojalá lo hagas. Y consagrarte a Dios, ojalá lo hagas. Y defender el evangelio con la palabra, ojalá lo hagas. Y dar testimonio por Dios, ojalá lo hagas. Tú no sabes lo que te tienen guardado en el cielo. Cuando la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman y aguardan su venida. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Déjeme terminar diciéndole, la resurrección de Cristo cambió todas las cosas. Oh hermano, estar aquí esta mañana, esto es glorioso. Y lástima que el tiempo se ha ido, porque hablar de lo que viene para nosotros en cuerpos transformados por la resurrección de Cristo, lo que le espera a la iglesia, hermano, por eso el que no camina con Cristo no entiende. El que no camina con Cristo no entiende lo que es esto. Y ojalá usted que está aquí esta mañana lo logre entender. Hermano, estar en Cristo, dijo Pablo, para mí es mucho mejor. Y él dijo, y yo anhelo morir para encontrarme con Él, porque Él logró tener la oportunidad de, estando en vida, subir al tercer cielo y contemplar las promesas y contemplar lo que está reservado para los que aman a Dios. Y por eso es que Pablo dijo, no, yo prefiero, estoy aquí porque tengo que cumplir una misión, pero yo preferiría estar con Él. Aleluya. Hay gente que de este mundo se ha aferrado tanto, pero porque no han entendido la muerte y la resurrección de Cristo y las promesas que hay para los que están en Cristo. Oh hermano, pero el que está en Cristo anhela es encontrarse con Él. Aleluya. Yo le quiero decir en esta mañana, cuando la gente no entiende esto, vive enamorada de lo que tienen aquí, y la gente dice la casa y el carro y las diversiones y el placer, y tengo que hacer más negocios y tengo que conseguir más dinero. Pero el que entiende lo que es la vida en Cristo, él dice, yo tengo que hacer tesoro, no tanto aquí sino allá. Aleluya. Yo tengo que preocuparme más por lo que está allá con Él. Aleluya. Lo de aquí es pasajero, hermanos. Cuando uno no entiende, hermano, cuando uno no entiende, uno empieza a cambiar el evangelio. Ay, es que las cosas del mundo, pastor, es que la vida, porque no has entendido lo que te espera. Es que tengo que hacer negocios, es que tengo que hacer esto y tengo. No, hermano. Hay gente que en el cielo no tiene capital. Y cuando el Señor dice, hagan tesoros allá, eso no se lo estoy diciendo yo. El Señor mandó a decir, hagan tesoros en el cielo. Y yo sé, y hermano, y es como si Él dijera, yo sé por qué se los digo. Aquí ustedes están viviendo un rato, pero allá en la eternidad hagan tesoros allá.
Preocúpense por hacer tesoros allá. Preocúpense porque allá ustedes se han conocido. Hay gente muy conocida aquí, pero allá muy poco conocida. Preocúpese porque usted allá y yo seamos más conocidos. William, preocúpese porque lo conozcan no tanto aquí sino allá. Amén, hermano, porque allá vamos a ver el fruto de todo lo que hayamos hecho con Cristo y para Cristo y por su obra. Viva para Dios. No tema dejar y renunciar a cosas. No temas sacrificar, hermano, lo que le espera a los que caminan en Cristo por la resurrección de Él. Hermano, lo que nos espera es glorioso. Terminemos aquí mejor, hermano. El Evangelio nos trajo esperanza. Qué bueno que usted levante su mirada y la coloque en Él, porque la tenemos muy colocada en las cosas de acá. Y esto de aquí, hermano, cualquier cosita nos hace dejarlo. Gente con mucho dinero tiene los aviones parqueados porque no puede moverlos ahora. Como Dios diciéndole, ocúpate de otras cosas. Porque te conocen en la tierra por el doctor, por el Señor, por el fulano, pero en el cielo no saben ni quién eres tú. Pero hay gente aquí muy sencilla y muy humilde, hermanos. Quizás no tienen cuentas bancarias, quizás no tienen muchas cosas, pero en el cielo, hermanos, su nombre está representado. Por eso Pablo dijo, pregúntenme a mí, ¿por qué renuncié a todo? Y él es el que dice, para mí todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Yo no sé si usted en esta mañana quiera decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Y te voy a amar no por un día, ni por un mes, ni por un año. Te voy a amar con alma, corazón y vida. No sé si alguien esta mañana quiera decirle al Señor, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, hoy me consagro a ti. Hermanos, lo que tenemos los hijos de Dios es glorioso. Usted y yo debemos reflexionar en esto. Y yo quiero invitarle a reflexione. ¿Qué hay de usted en el cielo? ¿Qué hay de usted en el cielo? Porque nos han vendido la idea y la gente la tiene aquí. La gente piensa que Dios trazó todo para que viviéramos mejor aquí. No, hermano. Y nuestra mentalidad está en una muy buena vida aquí. Y con esto no le estoy diciendo que viva mal. No, para nada. No. A todos nos gusta vivir bien. Pero lo que le quiero decir con esto es que entienda que su llamamiento va más allá de esta tierra. Su servicio tiene connotación con Él allá. Su resurrección abrió las puertas de la victoria y la esperanza nuestra. Yo no sé usted en esta mañana que quiera hablar con Dios. No sé si usted en esta mañana quiera bendecir a Dios y darle gracias por su salvación. No sé si en esta mañana usted quiera decirle, Jesús, cuenta conmigo. Yo no conozco su vida, hermano. Amigo, yo no conozco su vida. Yo no sé, amigo, que lo tiene a usted atado todavía ya, pero le quiero decir, hubo quienes cambiaron todo por amor a Jesús. Y hay quienes hemos entregado nuestra vida en servicio a Él, porque Él cambió todo en nosotros. Yo quiero invitarle a que esté de pie en esta mañana. Y yo no sé si usted quiera decirle, Señor, gracias. Yo no sé si usted quiera decirle gracias. Yo no sé si hay un hermano aquí que ha estado pensando si sigue o no sigue, si se consagra o no se consagra, si se mete en Dios o no se mete en Dios. No sé si usted, hermano, es de los que dice, no voy a servir más, no cuenten conmigo, me cansé. No has entendido.
No has entendido lo que hay detrás de esta esperanza gloriosa. No has entendido lo que significó la muerte y la resurrección de Cristo. Oh hermano, pero si usted la entiende en esta mañana, usted ofrendará su vida, usted ofrendará su corazón, usted ofrendará su servicio. Usted dirá: quiero vivir para Cristo. Yo no sé cuántos quieran vivir para Cristo. Hoy no levanta su mano allá donde está. Yo quiero vivir para Cristo, hermano. Esto no es que me lo han contado, es que yo lo he experimentado. Yo no sé cuántos quieran servirle a Dios. Yo no sé si usted entiende cuán importantes son las cosas materiales para tu vida. No sé cuán importantes sean las cosas materiales en tu vida. No sé cuán importante sea lo material en tu vida. Yo no sé, hermano, no sé. Pero tenemos muchos cristianos enamorados de lo material y apegados a lo material. Y lo material no los deja venir a culto. Y lo material no los deja consagrarse. Y lo material no los deja hacer algo por la obra de Dios. Y lo material no los deja hablarle a un perdido de Cristo. Oh hermano, pero todo lo material aquí quedará. Todo. Por eso el mensaje del evangelio es diferente, hermano. Porque el mensaje del evangelio te invita más a entregar el corazón que otras cosas, a vivir para Dios. Porque la vida para Dios cambia, transforma y trae bendición. Yo no sé si alguien aquí esta mañana quiere hablar con Dios. No sé si alguien esta mañana aquí quiera decirle: Jesús,